Hola, muy buenas a todos, a nuestros oyentes. Sean bienvenidos al 10º capítulo de este podcast conmigo, de Crazy Matt, con el título del día de hoy: Caminos espirituales, la influencia de las religiones en nuestras vidas. Y bueno, mi querido oyente, como cabe recalcar, antes de iniciar, hay que dejar en claro de que el día de hoy estamos solos. Así que vamos a ser un poco más directos y concisos en la información. Y pues claramente cabe recalcar que antes de iniciar, pues te informo que no soy un experto al respecto, pero claramente he hecho una investigación previa para poder hablar de esto con seguridad. Y pues es que el tema del día de hoy, de cómo influencian las religiones en nuestra vida, depende bastante en dónde nos ubiquemos, en dónde vivamos. Porque tenemos que tener en cuenta de que existen muchas religiones, pero muchísimas. Existen millones de millones de millones de millones de religiones. Hay demasiadas religiones que no se puede hablar de todas en un solo podcast, ¿no? Y tampoco vamos a hablar de todas. Pero existen religiones que tienen más influencia en cierta parte del mundo que en otra. Por ejemplo, el cristianismo, la religión del cristianismo, usualmente se ve mayormente en Europa, en América y en África. En cambio, el Islam se ve en el Oriente Medio, en Asia Central, en África Occidental y en la península de los Balcanes. También el hinduismo incluso se ve en Asia del Sur, Bali, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam. Y el budismo se ve también en Asia Oriental, Asia del Sur, Sureste Asiático, Australia y Rusia. Bueno, pues mi querido oyente, pues como te acabo de nombrar, pues existen muchas religiones, pero las que te acabo de nombrar son las más famosas, por decirlo así, las más reconocidas por la cantidad de seguidores que tiene. Por ejemplo, el cristianismo tiene 2.400 millones, el islam tiene 1.400 millones, el hinduismo tiene 1.200 y así sigue la lista, en millones. En millones de personas que siguen tales religiones, ¿cierto? Ok. Así que depende del lugar en el mundo en el que te encuentres, pues será, digamos, la influencia de la religión en tu vida. Pero el día de hoy vamos a hablar cómo influyen. Cómo influyen independientemente del lugar en el que te encuentres, independientemente de las religiones que hayan en tu país. Aunque tengo entendido de que la mayoría de mis oyentes son de América, es decir, que para ellos el cristianismo, el catolicismo son como las religiones que más predominan, ¿cierto? Porque también soy de América Latina, y mayormente se ve lo que es el catolicismo y el cristianismo. Aunque también hay una ramificación del cristianismo que es el protestan, protestantismo. Protestantismo. Protestantismo es una rama del cristianismo que sigue los principios teológicos de la reforma protestante. Es decir, es una creencia religiosa de los protestantes. O sea, súper sencillo, súper en muy otras pocas palabras. Es el conjunto de personas que se rebelan contra la autoridad y las enseñanzas de la Santa Iglesia. Es decir, que digamos el protestantismo, digamos que va en contra del cristianismo en sí, pero sigue siendo una rama de él, ¿sabes? Es una rama del cristianismo, pero su contrario, porque entendemos que el cristianismo es la religión que sigue la palabra de Dios, de la Biblia, ¿sabes? Que sigue la Biblia así, al igual que el catolicismo.
Pero para hablar más o menos de cómo influencian las religiones, independientemente de cuáles sean, de qué religiones sean según tu país, haya, pues vamos a decir en qué afecta, en qué influyen directamente. Pero antes de irnos hasta por allá, vamos a dejar en claro un par de términos, un par de conceptos que vamos a estar utilizando, que es la influencia. ¿Qué es la influencia? ¿Qué es influenciar? ¿Qué, qué definición es esto? Pues influenciar es la capacidad que tiene algo o alguien para alterar la conducta de una persona, animal o cosa. Sí, o sea, es la capacidad de alguien para alterar tu pensamiento o tus comportamientos. Súper, súper sencillo ahí, súper sencillo. Y pues ya el concepto también de religión, porque vamos a estar hablando mucho de religiones, significa el conjunto de creencias y prácticas que se centran en preguntas sobre el significado de la vida y que pueden incluir la veneración a un ser supremo, como por ejemplo lo es el cristianismo, ¿sabes? Que alaban a Dios y a Jesucristo también, el Hijo de Dios, a Jesucristo. Porque hay religiones que no alaban a un Dios. Existen religiones que no alaban a un Dios, si no estoy mal, que son las no monoteístas. Son las no monoteístas las que no tienen un Dios al cual alabar. Pero así como hay religiones que creen o no, que alaban o no a un Dios, pues hay millones, ¿sabes? De las que alaban y las que no alaban, hay millones. Hay millones y no se puede hablar de todas en un solo podcast. Así que ¿cómo pueden influir las religiones independientemente de cuál sea la religión? Pues la manera en la que influyen es en nuestras creencias y valores. Las religiones usualmente proporcionan un sistema de creencias y valores que ayudan a darle un sentido al mundo o incluso a nuestra vida. Y usualmente este tipo de creencias pueden afectar las opiniones sobre la moralidad, el propósito que tenemos de la vida, lo que se puede definir como el bien y el mal e incluso nuestras relaciones con los demás. Es decir, cada religión tiene como una estructura, digamos, respondiendo a las preguntas más comunes, como cuál es el propósito de la vida. Tiene algunos aspectos, algunas definiciones distintas sobre lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, que para el cristianismo es bueno y es malo algunas cosas, y para el islam es bueno y es malo de algunas otras, ¿sabes? O sea, digamos que un ejemplo, por parte del cristianismo se ve mal hacer sacrificios ante o en nombre de Dios. Bueno, aunque si nos vamos un poco a la historia, la Santa Inquisición pues hacía sacrificios en nombre de Dios, pero a ver. Si tenemos en cuenta la historia, la Santa Inquisición era cristiana y hacía sacrificios en nombre de Dios. Algo que actualmente pues ya no está permitido, ¿sabes? Han cambiado, han modificado, digamos, sus términos, sus conceptos de lo que es bueno y es malo. Porque, digamos, antes el cristiano pues veía bueno sacrificar a los herejes en nombre de Dios. Claro, eso antes era bueno, ¿sabes? Antes era bueno, ya no lo es. Ya han cambiado un poco el concepto de lo que es el bien y el mal. Pero digamos, aquí pues tomando el ejemplo, digamos, en la actualidad, ¿no? En la actualidad, el cristianismo ve mal sacrificios, en cambio el islam puede verlos bien. No estoy diciendo, no estoy afirmando, no conozco bien sobre el islam, pero no estoy afirmando de que el islam haga sacrificios, pues su religión se dedique a los sacrificios o que alguno de sus rituales pues hayan sacrificios de por medio. No estoy diciendo. Hay que tener eso en cuenta, mi querido oyente. No quiero confundirte al respecto. No conozco bien sobre el Islam. No conozco bien. Así que lo que te digo de los sacrificios no es más que un ejemplo. No significa que sea la verdad. Hay una disculpa por no conocer bien sobre el Islam. Pero así como el Islam puede tener un concepto de bien y el mal, el cristianismo y junto con las demás religiones que existen tienen definiciones diferentes de lo que es el bien y el mal. La otra cosa en la que influyen las religiones independientemente de cuál sea, independientemente del lugar en el mundo en el que te encuentres, influyen en las prácticas y en los rituales.
Las religiones a menudo prescriben prácticas y rituales específicos como lo es en el cristianismo y el catolicismo la oración, la asistencia a servicios religiosos o la observación, ob- eh, perdónenme, o la asistencia a días santos, como por ejemplo acá en Colombia, para los católicos es sagrado ir a la iglesia, ir a misa en los domingos. O sea, sagrado el servicio religioso en estos días de santos. Todas estas prácticas pueden tener un impacto en nuestra vida diaria, estructurando nuestro tiempo y nuestras actividades y proporcionando oportunidades para la reflexión espiritual y la conexión con lo divino. Si te preguntas de dónde estoy sacando toda esta información, te informo de una vez que esta información es combinada entre la, la página de El Tiempo, Wikipedia también, y lo que es coe.int. Coe.int. Toda esta información la estoy sacando de estas tres páginas en conjunto. No hay una sola específica, sino de las tres en conjunto. La otra cosa en la que nos influencian las religiones, independientemente de cuál sea en el lugar del mundo en el que te encuentres, es la comunidad y la pertenencia. Las religiones suelen estar asociadas con comunidades de creyentes que comparten valores, prácticas y objetivos espirituales comunes, ¿no? O sea, pues una religión pues debe constituirse de muchos seguidores. Y siempre va a ser así. Estas comunidades pueden proporcionar un sentido de pertenencia y apoyo social, así como también oportunidades para la amistad, el compañerismo y el servicio desinteresado hacia los demás. ¿Sabes? Pues el servicio desinteresado, la ayuda, digamos, al prójimo, en el caso del cristianismo, catolicismo, ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio. Digamos que son cositas, son aspectos en los que influye en nuestra vida, pero que son aspectos positivos, ¿sabes? Digamos, practicar, yo qué sé, el altruismo, que digamos, en consecuencia de la religión de mi país, pues sea un altruista, o sea, que practiquen el altruismo, pues está bien, es algo que puedo dejar en mi vida, ¿saben? Aunque personalmente, como te he dicho anteriormente, mi querido oyente, soy agnóstico, pero soy agnóstico porque quiero conocer de todo un poco, quiero practicar de todo un poco, quiero vivir la experiencia de todas, bueno, no de todas, de todas las religiones, pero sí de las más famosas, de las más impactantes, de las más curiosas. Quiero experimentar con varias, no solamente quedarme con la, digamos, con la identidad de que soy un cristiano, que soy un católico, porque así lo predispone, así es manejado en mi región, en mi lugar del mundo, por decirlo así. Porque digamos es, como es más famoso el cristianismo, el catolicismo, pues en mi región, en mi país, entonces voy a hacerlo. Pues no lo veo así, no lo quiero ver así. No quiero encerrarme solamente en una sola religión, sabiendo que hay muchas otras que puedo explorar, que me pueden interesar, en los que me puedo adentrar y volverme, no sé, otra cosa que no sea cristiano o católico. Aprender de esa religión, adquirir de todo un poco, ¿sabes? Aprender de todo un poco para de todos los aspectos, de todas las cosas nuevas que conozca, en todas las religiones que quiera conocer, pues encontrar algunos aspectos que me gusten, que yo vea que están buenos para aplicar en mi día a día. Y pues eso, mi querido oyente. Aunque hay, hay conceptos, hay prácticas del catolicismo y del cristianismo que pues hay en mi vida, pues también así mismo como aplico conceptos y aspectos del cristianismo y el catolicismo, también lo quiero hacer con las demás religiones que hay allá afuera. Y bueno, continuando con cómo pueden influir las religiones en nuestra vida, también va algo muy importante, como lo es la moralidad y la ética.
algo tan importante como la moral y la ética en nuestras vidas. Las religiones a menudo ofrecen una guía moral y ética, estableciendo normas y principios para el comportamiento humano, ¿sabes? O sea, ya viene como preestablecido cómo debemos actuar si somos seguidores de tal religión o de otra. Todas estas enseñanzas influyen en nuestras decisiones, en áreas tan importantes como lo son la justicia, la caridad, el perdón y el respeto. Cosas tan importantes como estas son ya preestablecidas por las religiones existentes, ¿sabes? Y así como muchas otras religiones tienen ya sus normas, digamos sus mandamientos, por decirlo así, de cómo se debe actuar ante todas esas situaciones de justicia, de caridad, de perdón y de respeto. Incluso de dignidad humana. Cómo se debe actuar, qué se debe hacer frente a todas estas situaciones. Y por último punto en lo que influye las religiones en nuestra vida es el sentido de propósito y esperanza. Para muchas personas seguidoras de diferentes religiones, pues su religión a la que siguen proporciona un sentido, un propósito, un significado a su vida, así como también esperanza en tiempos difíciles, así como en el cristianismo, el catolicismo, en tiempos de crisis, en tiempos de dificultades, los seguidores le rezan a Dios para que les dé abundancia, les dé esperanza, los saque adelante, les ayude con los problemas que tienen, así también para las religiones que alaban a un Dios, pues tendrán su manera de, digamos, de pedirle a su Dios esperanza, un apoyo, alguna señal que les indique que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Las creencias religiosas sobre la vida después de la muerte y el destino final del alma pueden ofrecer un consuelo en momentos de pérdida y duelo. Aquí como por ejemplo el cristianismo, y toco mucho el cristianismo y el catolicismo porque como te digo, en mi región del mundo, en mi país, se ven mayormente estas dos. Son las más famosas, son las religiones más famosas porque pues también tocando ahí un poquito la historia, originalmente el cristianismo viene de Europa. Y ahí pues con un poquito de historia sabremos que América fue conquistada por los europeos, mayormente América Latina. América Latina como fue conquistada por europeos, entonces pues todo lo que traían los europeos, su lengua, su lenguaje, su comportamiento, sus creencias y demás fueron, digamos, aplicadas aquí en nuestra América Latina. Y por eso somos cristianos y católicos. No porque, digamos, naturalmente, por decirlo así, nosotros hayamos creado el cristianismo, el catolicismo. No es porque lo hayamos creado, sino porque los europeos nos lo trajeron y después de mucho tiempo que estuvieron aquí, pues nosotros lo internalizamos, nosotros eh, aceptamos estas creencias, estas religiones y pues por eso se vuelve parte de nosotros. Por eso en América Latina mayormente se ve el cristianismo y el catolicismo. Pero igual, independientemente de la historia, pues ya estamos acá internalizados con estas religiones. Ya solo queda aceptarlas y buscar diferentes religiones. Buscar diferentes espacios, diferentes lugares que tengan distintas religiones con distintos principios, distintas formas de ver la vida, distintas perspectivas, las cuales podamos nosotros adentrarnos, explorar y conocer de algo nuevo. Conocer, aprender una nueva forma de tomar las decisiones, una nueva forma de ver la vida. Y así de pronto, aunque no querramos quedarnos en esa sola nueva y queramos, digamos, explorar otras, pues nos llevaremos lo mejor de la que aprendimos. O sea, nos llevaremos lo mejor, si queremos, yo qué sé, ser cristianos, pues nos llevamos lo mejor de lo que es ser cristiano. Si queremos ser un budista, pues nos vamos a llevar lo mejor de lo que es un budista. Si queremos ser un taoísta, pues nos vamos a llevar lo mejor de cada religión. O sea,
No podemos encerrarnos, o sea, yo lo veo así, no podemos encerrarnos en una sola religión. Si de pronto nos interesan los principios o, o las normas, no las normas, sino los principios de una religión, pues hay que darse la oportunidad de investigar, de conocer, de intentar ser algo distinto a lo que usualmente nos predisponen en la región en la que vivamos, ¿cierto? Entonces, pues mi querido oyente, la verdad es que la influencia de las religiones, como te digo, depende mucho en el lugar, en el mundo en el que te encuentres. Aunque he hecho un pequeño análisis y al parecer muchos de mis oyentes son de América Latina. Así que como sabrán, supongo, la religión que más predomina pues, en toda esta región del mundo es el cristianismo. El cristianismo, la cual tiene pues, sus ramificaciones, el catolicismo, el protestantismo, que les digo que eso es es que esta es nueva, esta no la conocía. El protestantismo. Ah, la creencia religiosa de los protestantes. Esta la verdad no la conocía. Y según Wikipedia es una rama del cristianismo. Es raro. Es raro. Es como... No sé. Es nueva para mí. La verdad no lo conocía. No lo conocía. Y pues está el catolicismo, el cristianismo. También, pues muchas otras. La verdad que nunca me había tomado el tiempo de ver las ramificaciones, pero la que principalmente está, mi querido oyente, es el cristianismo. Es literalmente el cristianismo es una de las más famosas, es una de las que más tiene influencia. Yo te voy a nombrar las cinco religiones más famosas. Que, pues primero que nada, el cristianismo, la cual es una religión monoteísta, centrada en la figura de Jesucristo, pues, como Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador de la humanidad, quien nos liberó de todos los pecados. Los cristianos creen en lo que dice la Biblia como un texto sagrado escrito en la antigüedad, que se ha estado, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Se ha estado renovando cada siglo, ¿sabes? Porque la Biblia ha sido escrito hace millones de siglos atrás. Pero se ha ido modificando, se ha ido alterando, se ha ido modernizando, por decirlo así, hasta llegar a los tiempos actuales en los que nos encontramos. La segunda religión más conocida, más famosa, más importante, con más seguidores, de hecho, es el Islam. También una religión monoteísta que se basa en las enseñanzas del profeta Mahoma o Mahoma. No sé, una disculpa a los islamitas. Mahoma, de si pronto lo pronuncio mal, quien recibió revelaciones divinas que se recopilaron en el Corán. Los musulmanes creen en Alá como el único Dios y siguen las enseñanzas de Mahoma. La práctica del Islam incluye la oración, el ayuno, la limosna, la peregrinación a la Meca y la declaración de fe. El tercero más famoso e importante pues, en el mundo, para decirlo así, es el hinduismo. Es una religión poloteísta y filosófica que se originó en la India y tiene una rica tradición de textos sagrados como los Vedas y los Upanishads. Upanishads, perdónenme ahí a los hinduistas. Upanishads, si de pronto lo pronuncio mal, una disculpa. El hinduismo abarca una amplia variedad de creencias y prácticas, incluyendo así la adoración a múltiples dioses y diosas, la reencarnación, el karma y la búsqueda de la liberación espiritual. La cuarta religión más famosa es el budismo. Es una religión y filosofía basada en las enseñanzas de Buda Gautama, quien enseñó sobre el sufrimiento humano y el camino hacia la iluminación. El budismo enfatiza la meditación, la compasión, la moralidad y el desapego del sufrimiento mundano.
Por último, la número 5, la quinta religión más famosa es el judaísmo. Es una religión monoteísta que se basa en la Torah y otros textos sagrados judíos. Los judíos creen en un pacto entre Dios y el pueblo judío y siguen una serie de leyes y tradiciones religiosas como la observancia del sábado, también conocida como Shabbat, la circuncisión y la celebración de festivales como Pascua y Yom Kippur. Todas estas son las religiones más conocidas, las más famosas, las más practicadas en todo el mundo. Así como muchas otras que existen, están demasiadas, son muchísimas religiones. De hecho, acá en el tiempo, si no estoy mal, me decía que hay 4.200 millones de religiones y hay existentes, no existentes, porque hay otras millonadas de religiones que no están presentes, que ya no existen, en pocas palabras. Y pues, mi querido oyente, el día de hoy no hay tips al respecto. No hay tips de cómo adentrarte a alguna religión. Más que seas respetuoso, ¿sabes? Tenemos que tener respeto, consideración por las decisiones que han tomado las otras personas. Si hay una persona que ha querido seguir esa religión distinta, digamos, a la que sigue comúnmente la gente, pues hay que respetar su decisión. Si esta persona ha querido seguir una religión distinta, pues ¿qué más da? Simplemente tenemos que respetarlo. Si nosotros no compartimos una religión con el otro, una creencia con el otro, no tenemos ningún derecho de juzgarle o de obligarle a que siga la religión que nosotros seguimos. Porque aunque no lo creas, mi querido oyente, esto es una problemática que se ve actualmente. La problemática, ¿cuál es? Que algunas personas, en mi caso, que lo he vivido, unas personas que son católicas, mayormente católicas, en lo que en mi país se llama extremistas, buscan que las personas que no son católicas se adentren obligatoriamente al catolicismo porque lo consideran como la única verdad y lo único que deberían seguir porque según ellos es la verdad, es el único camino y es lo que deberían de seguir si quieren, digamos, ser a lo que se le dice acá, hijos de Dios, ¿sabes? Si quieres ser hijo de Dios, si quieres ser aceptado en el cielo cuando mueras, entonces tienes que ser católico, tienes que hacer esto y lo otro y demás cosas para que Dios te acepte como hijo suyo y te deje estar en el cielo cuando mueras, ¿sabes? Aunque esto depende demasiado en el lugar del mundo, como te le digo, la cosa es, mi querido oyente, es que siempre estamos influenciados. Nosotros, como seres humanos, somos altamente influenciables. Así que, independientemente del lugar en el mundo en el que te encuentres, ten en cuenta desde que muy pequeño, siempre fuiste y serás aún influenciado por las creencias y religiones del país, del lugar en donde te encuentres. Si en mi caso, voy a seguir nombrando mi caso porque desafortunadamente no he tenido con nadie que hacer con el podcast del día de hoy. Así que me ha tocado con mis propias experiencias, mi querido oyente, así como en el inicio. Aunque no tenga nadie con quien hacer el podcast, con quien tener otras opiniones, otras perspectivas, otras experiencias de vida, pues yo sigo aquí presentándoles y hablándoles sobre el tema que os dije el día anterior, la semana pasada. Disculpadme ahí. La semana pasada, el tema que les dije la semana pasada. Como te decía, mi querido oyente, en mi caso, he nacido en Colombia. Colombia, país donde mayormente la gente es católica. Católica, ¿cierto? Católica. Y desde muy pequeño yo recuerdo que me estaban influenciando en orarle a Dios, me enseñaban el Padre Nuestro, que es la oración que enseñó Jesucristo, al, a, pues a sus seguidores,
a las personas en el mundo. El Padre Nuestro lo enseñó Jesucristo a la humanidad entera. Ok, me han enseñado pues las oraciones básicas del Padre Nuestro, que la Ave María, que ir a misa los domingos. Pero pues llegó un punto en mi vida donde mi familia, digamos, dejó de tener estas prácticas, digamos, de tener, tener que ir a misa cada 8 días, que rezar en familia, aunque hay unas costumbres que aún seguimos aplicando, como las novenas en Navidad y la Semana Santa en marzo, que de hecho acabamos de salir aquí en Colombia de la Semana Santa. Son prácticas culturales, ¿sabes? Como tradición. La tradición no se pierde, ¿sabes? Acá en Colombia es una sociedad demasiado grande. Y si Colombia ya tiene una tradición de que se celebra Semana Santa de tal manera, con tales misas, tales días, y que en diciembre se celebra el nacimiento de Jesús, que se cantan los villancicos y se leen los días, pues se va a hacer porque hace parte de la tradición. Y la tradición se ha creado a partir de las creencias de las religiones que nos han traído hace millones de años cuando los conquistaron. Cuando los europeos trajeron aquí sus creencias y sus religiones, al pasar del tiempo se ha ido adaptando y se han creado las tradiciones que ahorita pues seguimos haciendo, porque pues por eso mismo son tradiciones, porque cada año se hace siempre y siempre las mismas cosas, las mismas acciones, las mismas costumbres. Se va a la iglesia, se reza, se canta y pues eso. Así que mi querido oyente, te invito a que pues, tengas comprensión a estas personas. A las personas que no tengan una misma creencia o religión que tú, pues en los respetos. O sea, es su decisión si siguen o no la religión que tú sigues o no. O sea, la cosa aquí es que todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Y tal vez si mi familia no hubiese, digamos, ¿cómo le digo a eso? Dejar el hábito. Si mi familia no hubiese dejado el hábito de influenciarme, de decirme que tengo que orar todos los días y de ir a la iglesia cada 8 días, te juro que mi identidad ahorita sería distinta. Porque llevaría una gran influencia a lo largo de toda mi vida y mi identidad hubiese sido distinta. Tal vez mi perspectiva de la vida sería distinta. Y digamos, no estaría hablando de esta manera como tan amplia, sino que haría más referencias a Dios, haría más referencias a Dios si fuese católico, si fuese cristiano, haría más referencias a la Biblia, a la oración, algo así. Pero como mi familia ha dejado ese hábito, me han dado la oportunidad, a mí, pues como individuo, individuo en esa sociedad llena de católicos y cristianos, me han dado la oportunidad a mí de experimentar y de conocer nuevas cosas. Porque claro, como te digo, los humanos somos altamente influenciables. Y aún más cuando somos pequeños. Porque cuando somos pequeños, la primera institución, el primer grupo social, por decirlo así, con el que aprendemos es nuestra familia, claro, porque nacemos en una familia y como somos pequeños creemos que todo lo que nos dice nuestra familia, mayormente nuestros padres, es la verdad y es lo que deberíamos hacer y seguir. Así que si nuestros padres nos dicen que pues, tengamos que orar, que asistir a la misa y otras cosas, otras costumbres que tienen los católicos, entonces pues nosotros adoptaremos esa misma identidad. Pero en mi caso, pues no ha sido así. Y tampoco es como que me arrepienta, ni esté como desagradecido con mis padres. Para nada, todo lo contrario. Les agradezco por darme la oportunidad de ser agnóstico y decir que tengo la capacidad de adentrarme a cualquier religión de las que me interese, poder aprender sobre eso, ser digamos un taoísta, ser un budista, ser un judista, ser lo que sea, modificar mi identidad y no quedarme en esa sola religión, sino también irme a otra y explorarla. No quedarme como soy católico y ya, soy católico y sigo estas normas y solo esto y pareciera como si pues se han visto los caballos que les ponen como unas tapitas alrededor de los ojos para que no vean a los lados. Pues así quedamos, mi querido oyente, así quedamos. O sea, si decimos, no, yo soy esto y solo creo en esto,
nos tapamos nuestro alrededor, solamente vemos un punto fijo, vemos un camino, solo vemos un camino, solo vemos un paso, ¿sabes? Solo vemos un puntico. Te lo voy a poner así. Soy tal cosa, soy creyente, soy seguidor de tal religión. ¿Sabes? Estás así. O sea, solo ves lo que diga esa religión. Digamos, no te detienes y miras a tu alrededor y ves que de pronto, tal vez, hay otras religiones que tienen algunos aspectos, algunos principios relacionados con tu religión. Tal vez hay otra religión que siga o que tenga los principios iguales o similares a tu religión. Entonces, ¿por qué no conocer? ¿Por qué no explorar? ¿Por qué no volverse de esa religión? Claro, porque yo te digo, mi querido oyente, yo sí creo que existió Jesucristo. Porque aunque en mi país, en mi región del mundo, haya sido muy influenciado lo que es la creencia, la religión cristiana y católica, hubo un impacto en todo el mundo, por el nacimiento de Jesucristo, por el tiempo. Aunque el tiempo sea relativo, en la mayoría, digamos, por no decir en todo el mundo, se toma el año como va. O sea, estamos en 2024. Y pues, ¿a qué me refiero con esto? De que estamos en 2024. Significa que estamos en 2024 después de Cristo, por decirlo de alguna manera. Estamos 2024 después de Cristo. Por lo tanto, si nos retrocedemos al año 1 después de Cristo, nos vamos a dar cuenta de que existió un año 1 antes de Cristo. Y así, pero es algo que ha impactado en todo, en todo el mundo. ¿Sabes? Ha impactado no solo en el tiempo, sino que es un hombre que ha impactado en todo el mundo, que ha dejado enseñanzas importantes a la humanidad. No por ser católico o por ser cristiano, ya tienes, digamos, asegurado el hecho de que seas hijo o hijo de Dios o que seas aceptado en el cielo. Independientemente si el cielo existe o no, Jesús nos ha dejado valiosas enseñanzas de vida. No nos ha dicho tienes que ser tal otra, tienes que seguir esa religión, tienes que seguir esta otra. No, para nada. Jesucristo nos dejó enseñanzas para que nosotros aplicáramos en nuestra vida, para que tuviéramos una vida más plena, más, ¿cómo decirlo?, más sana con nosotros mismos y con nuestro prójimo, con el otro. Y pues son cosas que podemos aprender sin necesidad de ser de tal religión. Así que, mi querido oyente, si de pronto eres seguidor de alguna de las religiones que he nombrado en este video y he dicho algo ofensivo, déjame ofrecerte una disculpa, espero puedas perdonarme, porque claro, pude haber dicho algo ofensivo sin querer. Claramente mi intención no era ofender absolutamente a nadie. Solamente mi intención fue recomendarles a quienes fueran seguidores o no de alguna religión o de alguna creencia, pues que se tomaran el tiempo de revisar, de mirar a su alrededor y darse la oportunidad de conocer una nueva perspectiva. De no ser tan extremistas y obligar a otra persona que no sea igual a ti, que no siga tu misma religión, a que seas como tú. No, date la oportunidad, querido oyente, date la oportunidad de conocer algo nuevo, de adquirir más conocimiento y de conocer nuevas perspectivas. Así que, pues dejando clara la intención de este podcast, te ofrezco una disculpa por si te has sentido ofendido, te has sentido atacado con mis palabras. Y pues mi querido oyente, ya vamos llegando al final de este podcast, bastante corto, se puede decir, bastante concreto, bastante sencillo, y sí, lo es, porque pues como habrás notado mi querido oyente, los podcasts se hacen más largos cuando hay más personas. Así que te invito, mi querido oyente, a que participes en el próximo podcast. Te invito a que participes
Estaré atento a tu petición. Recuerda que puedes escribirme al interno de Instagram y yo te estaré leyendo con todo gusto y te estaré informando y nos estaremos, digamos, reuniendo en el mejor horario que nos queda a ambos. Si te queda bien un jueves, un martes, un lunes, un viernes, pues yo me adaptaré. Nos reunimos, grabamos y claramente te estaré notificando del tema de la próxima semana. Aunque claramente, mi querido oyente, acá mismo te digo de lo que se va a tratar. De lo que se va a tratar. Bueno, te doy el título, ¿sabes? Te doy el título sobre lo que se va a tratar el podcast de la próxima semana. Así que, pues sin más, mi querido oyente, te dejo la invitación para que participes en el próximo capítulo. Pero claramente, antes de terminar, quiero compartirte como siempre una reflexión. Una reflexión que, como ya sabrás, mi querido oyente, es la de siempre y es que la vida es bella. La vida es bella. ¿Y por qué la vida es bella? No porque sea perfecta o porque sea color de rosa. No, no, no. La vida es mala, la vida es injusta muchas veces. Pero la vida no siempre es mala. Y la vida tampoco siempre es injusta. La vida es bonita. La vida tiene pequeños lugares, pequeñas cosas, pequeñas personas con las que podemos disfrutar, con las que podemos compartir y aprender. Hay cosas buenas y hay cosas malas de la vida. Y siempre va a ser así. Va a ser una montaña rusa. Va a ser una montaña rusa de cosas buenas, una montaña rusa de cosas malas. Y pues así va a ser siempre la vida, mi querido oyente. Pero la vida es bella por eso mismo. Porque tenemos la oportunidad de vivir estas cosas malas y de aprender y de vivir cosas buenas y de disfrutar. La vida es bella por todo lo que nos pasa en ella. La vida es bella porque seguimos en ella, porque seguimos con vida, seguimos con la oportunidad de seguir aprendiendo y de ser mejores. Así que, mi querido oyente, te comparto rápidamente el título del próximo capítulo. Y es que el próximo capítulo vamos a hablar de algo interesante como lo es la esperanza. El título de la próxima semana es El faro de la esperanza. Navegando en aguas inciertas. Ojo, ojo ese titulazo, titulazo sobre la esperanza. Así que, mi querido oyente, sin más, nos vemos la próxima semana. Bye bye.